Buenas tardes, buenas noches en realidad. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen que entramos entré unos minutos tarde, pero recién salí del instituto a dar clase y estábamos con un problema de conexión. Ustedes recién terminaron de clase de enfermería con Karen, ¿no? Sí, recién terminamos. Con Mariana, profe. Ah, con Mariana tuvieron hoy. Está. Tenemos siempre con ella. Siempre Hola, con Mariana. Vale. Ustedes ¿Cómo están en estás, el módulo, Vale? ¿Cómo módulo estás, 2, Valentina? ¿no? Sí, módulo 2 tenemos siempre con Mariana. Hola, Vale. Ah, Mari, me pasaron mal entonces. Ah, me parece que tengo yo con este grupo ahora. ¿Qué grupo es este? ¿Este es el Módulo 8? No, el 5. Este es el 5. El 5. Me pasó mal entonces. Pasó mal Federico. Federico, capaz. Ah, dale, me voy. ¿Está? Bueno, vale. Chau, Chao. chau. Hola, chiquilines, buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Noches. Buenas noches, En profe. ataque ya. Yo decía, ¿quién es la profesora que nunca la vi? A mí me pareció porque cuando vi que ella empezó a hablar, yo me quedé callada esperando, digo, capaz que estoy mal yo, pero no, me parecía que sí, que era este grupo que tenía yo ahora. Porque Valentina es nueva, es una docente nueva, por eso ustedes no la conocen porque no la tuvieron. Claro. Sí, sí. Bien,
Bueno, conmigo sí nos conocemos por Zoom nomás, porque en realidad presencial nunca tuvimos, pero bueno, el módulo 1 sí ya tuvimos juntos. Ahora vamos a empezar entonces lo que es módulo 2, ¿tá? Buenas noches. ¿Usted es Mariana buenas noches. Peralta o Sí, Barrientos? Mariana Peralta. ¿Tá? Profesora, Mariana con usted no tuvimos nosotros el año pasado, tuvimos con Mariana Barrientos. Con las Tuvimos dos. Barrientos. Con ella, sí. Ah, Con con las usted dos no tuvieron. recuerdo entonces. Tuvieron No la con Mariana, recuerdo. las dimos entre las dos las clases. Dio algunas clases Mariana Barrientos y algunas clases las di yo. Tuvieron con los dos, capaz que lo que pasa que a mí no me tocó, ¿se acuerdan que era por plataforma y por Zoom? Capaz que a mí me tocó las plataformas, por eso no me vieron en el Zoom, la verdad no recuerdo bien. Pero tuvieron con las dos juntas en realidad. Ahora sí, tienen solo conmigo todas las clases del módulo 2, sí las tienen solo conmigo. Mariana Barrientos no les va a dar. Bueno, como les decía, vamos a empezar el módulo 2, que lo que damos en realidad en el módulo 2 son todas las enfermedades y las relacionamos con las dietas según las enfermedades. En el módulo 1, en realidad fue como una introducción a lo que era la alimentación, la nutrición, vimos dietas, vimos todas las dietas que había, no sé si se acuerdan de algo, pero vimos todas las dietas que habían, pero en general las vimos por arriba. Ahora en el módulo 2 lo que hacemos es profundizar esas dietas según la patología. Es decir, según la patología que tenga el paciente, la dieta que puede consumir o que va a tener indicada, y lo que hacemos es profundizar sobre las dietas según la patología. ¿Tá? En este módulo es todo dietas de acuerdo a la patología del paciente. Lo empezamos hoy, lo vamos a tener clases de hoy hasta el viernes, y el lunes que viene ustedes tienen examen, ¿no? Sí, el 3. Ah, ¿el 30? El 30 tenemos Sí. examen de ética. Ah, Y el entonces 3 tenemos parcial. el lunes que viene entonces no vamos a tener clase, ¿tá? Porque van a tener el examen, vamos a tener la última clase el martes, ¿tá? Porque son 5 clases, empezamos hoy hasta el viernes, el lunes no tenemos por el examen y terminamos el martes. El martes de la semana que viene sí terminamos las clases conmigo. Son poquitas clases de 2 horas, son 10 horas en realidad que tenemos en total. Vamos a tratar de dar en los Zoom los temas más importantes, las patologías más importantes que tienen que saber como para que les queden más claras. Y lo que no dé el tiempo, si hay alguna patología que no nos da el tiempo a dar en la clase por Zoom, y va a quedar igual subido el material a la plataforma para que ustedes lo lean de ahí, ¿tá? Porque todos los temas en realidad van para el examen. Quizás no nos da el tiempo de dar todos los temas por Zoom, pero los más sencillos se los dejaré en plataforma para que lo lean ustedes y dejaré un foro por si tienen alguna duda. Los más importantes los vamos a dar todos por acá por Zoom. Bueno, la lista creo que la pasa Federico, ¿puede ser, Ulises? Sí. ¿Tá? La pasa él, entonces no me detengo a eso, que perdemos tiempo sino con la lista porque son unos cuantos. Así que Federico después me pasará a los que asistieron. Vamos a empezar entonces, les voy a compartir la diapositiva del primer tema que vamos a dar hoy, que vamos a dar diabetes. Vamos a empezar con esa patología, con la diabetes ya han visto seguramente en el transcurso de todo el módulo y del módulo anterior, lo que es la patología y eso, y lo vimos un poco en nutrición, también hablamos un poco de la dieta de diabético, pero ahora vamos a verla más en profundidad. Lo primero que voy a compartirles es unas diapositivas que vamos a ver características de la patología en general, en realidad, no en cuanto a la nutrición, sino características en general de la patología, y después sí, vamos a ver bien la dieta específica para un paciente que es diabético. Esperen que les voy a compartir las diapositivas, así las vamos viendo juntos. Yo todos los temas que vamos dando se los voy a ir subiendo a la plataforma, ¿tá? Ahora cuando terminemos la clase, yo ya lo que demos hoy, ya se lo subo a la plataforma para que ya les quede. Bueno, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí. 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 Bien. Sí. Vamos a empezar entonces
Vieron que acá aparecen los nombres de las dos docentes, de Mariana Barrientos y mío, porque en realidad preparamos todas las clases juntas, pero esta vez me toca darlas solos a mí, al grupo de ustedes me toca dar todas a mí. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es la diabetes? Vamos a empezar viendo un poquito esto. Es una enfermedad que se caracteriza por un alto nivel de glucosa en sangre, ¿tá? Cuando aumenta la glucosa o el azúcar en la sangre, eso produce esta enfermedad que se llama diabetes. Es cuando hay también deficiencia para producir insulina o para usar la insulina en el cuerpo. ¿Qué es la insulina? Es la hormona que regula justamente la glucosa o el azúcar en sangre. Cuando hay un déficit o no se produce demasiada insulina o la insulina no está actuando correctamente en el cuerpo, va a hacer que lo que es el azúcar en sangre o la glucosa suba y eso va a provocar esta enfermedad que se llama diabetes. ¿Tá? Entonces lo que caracteriza esta enfermedad, o la principal característica de esta enfermedad, es eso, es el aumento de glucosa o de azúcar en sangre, porque hay una falla, ya sea en la producción o en la utilización de lo que es la insulina, que es la hormona que la regula. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Vamos a ver un poco cómo se diagnostica. Hay varias maneras, hay varios métodos para diagnosticarlo. Por lo general, hacerse una sola prueba y que dé positiva o que dé un valor que me indica que soy diabético no alcanza, tengo que repetir esa prueba. Obviamente que siempre si yo me voy a hacer un análisis para saber si soy diabético, va a ser porque el médico me lo mandó, o sea, va a ser bajo una indicación médica, ¿tá? Por alguna sospecha, entonces bajo una indicación médica se hace un examen para ver si el paciente es diabético o no. Si se hace una prueba y le da positivo, bueno, se va a hacer de nuevo esa misma prueba o otra diferente, pero siempre es necesario que se hagan dos, ya sea dos pruebas o dos análisis o el método que se vaya a utilizar, pero que siempre se repita para diagnosticar esa enfermedad. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los métodos que existen para diagnosticar esta enfermedad. Uno de los métodos se llama así, se llama A1C. La prueba A1C lo que mide es el promedio de glucosa en sangre en los últimos 2 o 3 meses, es decir, que se toma una muestra de los últimos 2 o 3 meses, perdón. Tengo que tomar un poquito de agua. No se preocupe, profe, creo que estamos todos medio iguales. Profe, así no llega a la última clase. Digo. Que la primera ya estoy así. Ya de entrada. Ay, no. O sea, está todo el mundo engripado. Yo no estoy engripada en realidad, estaba con un poco de tos, pero apenas. Pero ahora que empecé a hablar seguido, Yo estoy igual, estoy solamente con todos nomás. todo el mundo. El tiempo no ayuda en nada, hoy un calor. Profe, está bien, siga tosiendo, por lo menos sabemos que está bien. Estoy bien. Había desactivado el micrófono para toser, tranquila. Bueno, seguimos. Esta prueba entonces, como les decía, lo que mide es el nivel promedio de glucosa en la sangre en los últimos 2 o 3 meses. Lo que hace es hacer un promedio de cómo fue mi glucosa en sangre en los últimos 2 o 3 meses, ¿tá? Y hace un promedio de eso. Las ventajas de este test es que no necesita el paciente hacer ni un ayuno, ni beber ninguna bebida especial, como pasa en otras pruebas, para poder hacer el diagnóstico, ¿tá? No necesita ayuno ni nada de eso. Y cuando esta prueba da mayor o igual a 6,5%, eso me indica que el paciente es diabético. Pero como les dije, se vuelve a repetir otra vez para realmente confirmar el diagnóstico. ¿tá? Es un promedio entonces de la glucosa en sangre en los últimos 2 o 3 meses. Después, otra de las pruebas es la glucosa plasmática en ayuno, se llama así la prueba. Ese por lo general se realiza a primera hora de la mañana, ¿tá? Antes del desayuno.
O sea, en ayuna se hace y lo que mide es el nivel de glucosa en sangre cuando la persona está en ayuno, cuando no ingirió ningún alimento. ¿Tá? No se come ni se bebe nada 8 horas antes del examen y ahí se realiza la prueba. ¿Tá? Cuando la glucosa plasmática en ayunas da este valor mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, me indica que la persona es diabética. También se vuelve a repetir para hacer el diagnóstico. Después tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es otra prueba más. En esta prueba sí es necesario beber una bebida muy dulce, que es glucosa, en realidad lo que hacen tomar es glucosa, y se mide después de haber tomado esa bebida y antes. Entonces lo que se hace, se mide el nivel de glucosa en la sangre antes de beber esa glucosa, esa bebida, y después de beberla 2 horas después de haber tomado eso, se vuelve a medir la glucosa en sangre. ¿tá? Cuando esa glucosa en sangre, después de las 2 horas de haber tomado esa bebida, da mayor o igual a 200, eso me indica que la persona es diabética. ¿tá? Después tenemos la prueba aleatoria o casual de glucosa plasmática, que esa se hace, es un análisis de sangre que se hace en cualquier momento del día. ¿tá? No necesita la persona estar en ayuno ni nada, ni tomar nada especial. En cualquier momento del día se toma una prueba de sangre, se hace un examen de sangre, y si me da mayor o igual a 200, me indica que esa persona es diabética. ¿tá? Profe, una Sí. consulta. ¿Tiene Dígame. cómo silenciarme? Porque yo estoy conectada desde la computadora y desde el teléfono y se me trancó la computadora y ahora quedó el micrófono abierto de la A computadora. ver. Ahí ya te silencié. Bueno, entonces, esas son las pruebas que existen para diagnosticar lo que es la diabetes, ¿tá? Cualquiera de ellas se debe repetir, pero tenemos todas esas que les nombré, entonces la prueba aleatoria, que es esta que se toma en cualquier momento del día, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es la que se toma esa bebida muy dulce, la glucosa plasmática en ayuno, que se hace un análisis de sangre cuando el paciente está en ayuno, o si no la A1C, que es esa que mide el promedio de glucosa en los últimos 2 o 3 meses. Cualquiera de estas 4 pruebas sirve para diagnosticar si una persona es diabética. Después tenemos qué es la prediabetes. ¿Tienen idea qué es la prediabetes? ¿Existe la prediabetes? ¿No existe? A ver, ¿quién tiene idea algo de la prediabetes? ¿Han escuchado nombrar? ¿Les parece que es un mito, que existe? ¿Qué es, en caso de que alguno sepa? Profe, la prediabetes no sería, es el paciente que es antes de ser diabético, que está en ese estado como que... El estado previo a la diabetes, decís vos. Sí, sería el Bien, estado previo a la diabetes. va por Al ahí. que La sea prediabetes... diagnosticado ¿Cómo? crónicamente, al que sea diagnosticado crónico. Diabetes Bien, tipo 1 sería. va por ahí más o menos. En realidad la prediabetes sí Profe, existe. ¿no es cuando Sí. más o menos ¿El embarazo? ¿Cómo? No. No, la diabetes del embarazo se llama diabetes gestacional. Es otro tipo de diabetes. Cuando la persona le hacen análisis y más o menos andan siempre en el límite. Algo así. Bien, también va por ahí, sí. ¿Alguien que quiera decir algo más? Bueno, es más o menos lo que estaban diciendo las compañeras. La prediabetes sí existe, ¿tá? Antes se decía que no existía la prediabetes, que la persona o no era diabética o era ya diabética diagnosticada. Y no, en realidad sí existe la prediabetes. Es un trastorno en que el nivel de glucosa o el nivel de azúcar en la sangre es mayor a lo normal, pero no suficientemente alto como para que sea diagnosticada una diabetes, ¿tá? Es decir, que la glucosa en sangre tiene un valor que es dentro de lo normal. Y después tiene un valor que ya pasa a ser diabetes. Pero entre lo normal y la diabetes existe un valor que está por encima de lo normal, pero no tan alto como para ser ya diagnosticado diabetes. Lo que me indica es que este paciente tiene riesgo de ser diabético. ¿tá? Es un paciente que está en riesgo de ser diabético porque está con valores que son por encima de lo normal. ¿tá? Todas esas pruebas que yo les dije, para diagnosticar la diabetes, yo les dije un valor que ya por encima de eso daba diabetes. Bueno, cuando da un poquito menos de ese valor ahí en el límite, bueno, esa persona es prediabética. Es una persona que va a tener que tomar medidas de empezar a cuidarse un poco más porque
puede ser que pueda llegar a tener una diabetes en un futuro. Es una persona que está en riesgo de ser diabética. Bueno, los síntomas de la diabetes. A menudo lo que es la diabetes no se diagnostica por sus síntomas, porque los síntomas por lo general suelen ser bastante inofensivos. Una persona que está con glicemias alteradas, que la glicemia no está siendo normal, puede sufrir mareos, calores, sudoración. ¿Cómo? Visión borrosa, pero quizás no son síntomas tan agresivos como para que el paciente esté tan alerta de saber de que por esos síntomas es diabético, ¿tá? El aumento de la sed, el aumento al orinar. También. Que puede ser que el paciente lo tome como otra cosa, me mareé porque no comí, o me mareé por no sé, pero que lo puede llegar a tomar por otro lado y no darse cuenta que esos síntomas son síntomas de que es diabético, ¿tá? O sea, desconoce esos síntomas, profe. Claro, entonces parecen ser como inofensivos, pero en realidad me están dando una alerta que esa persona es diabética. Entonces, cuanto antes se diagnostique esta enfermedad, cuanto antes se trate, hay mayores posibilidades de disminuir complicaciones, porque la diabetes es una enfermedad que puede a su vez desarrollar otras complicaciones o otras patologías. Una persona que es diabética tiene riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedades cardiovasculares, colesterol elevado, obesidad, problemas en los riñones. Entonces, cuanto antes se diagnostique esta patología y se trate, más posibilidades de evitar que en un futuro se tengan complicaciones o se desarrollen otras patologías más a causa de ello. Profe, y aparte que si no se controla, puede llegar, por ejemplo, un coma diabético, todo eso, porque está sintiendo síntomas y no va a consultar porque es normal según. Sí, totalmente. La diabetes es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, porque si uno no se controla y está con niveles de glucosa alterados, ya sean altos o bajos, puede llegar a ser una enfermedad mortal, sí. ¿Tá? Entonces es sumamente importante, es una enfermedad grave. A veces no se lo toma como una enfermedad tan grave, pero realmente lo es. Y existen dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Los síntomas de la diabetes tipo 1 son necesidad de orinar constante, mucha sed, mucha hambre, pero a su vez comemos mucho, pero perdemos peso, ¿tá? Hay una pérdida también que no tiene relación con lo que comemos, porque tenemos mucha hambre, comemos mucha cantidad, pero a su vez perdemos peso, fatiga, irritabilidad, ¿tá? Esos son todos los síntomas clásicos de lo que es diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, por lo general, requiere insulina, es la diabetes que se controla con la insulina. Y la diabetes tipo 2, por lo general, la controlamos ya con una medicación vía oral, por ejemplo, la metformina, con la dieta. Sí, la diabetes tipo 2 por lo general es con medicación vía oral y con dieta, que se controla. Y con ejercicios. Actividad física, la dietoterapia y la medicación vía oral. Y la diabetes tipo 1, si bien obviamente que el tratamiento nutricional, la comida, la actividad física también influyen, es la persona que por lo general se inyecta insulina para controlar sus glucosas. Pero la diabetes gestacional también cuenta. Ahora vamos a ver la diabetes gestacional, que es la que tiene la mujer cuando está embarazada, ¿tá? Que ahora vamos a ver porque es otro tipo de diabetes diferente. Estos son los síntomas clásicos entonces de lo que es diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 tiene todos los mismos síntomas que la 1, pero se suman estos otros. Infecciones frecuentes, ¿tá? Visión borrosa, cortes y moretones que tardan en sanar. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2 por lo general se hacen una lastimadura y les cuesta mucho en cicatrizar. Por eso esos pacientes a veces, si no se cuidan, pueden tener pie diabético, que se les empieza infectando un dedo del pie, después todo el pie, a veces terminan perdiendo justamente extremidades por la falta de cuidado. Hormigueo, ¿tá? En los que son entumientos de las manos, los pies, eso les pasa mucho. Infecciones frecuentes en lo que es la piel, las encías, las vejigas, ¿tá? Infecciones urinarias muy frecuentes también tienen estos pacientes, ¿tá? Además de todos los otros síntomas clásicos de lo que es mucha hambre, mucha sed, pero estos son síntomas quizás mucho más graves que los que tiene la diabetes tipo 1. Y acá está lo que nombraron ustedes, la diabetes gestacional. Esta diabetes ocurre únicamente cuando la mujer está embarazada, ¿tá? Es una mujer que no es diabética, no es una persona diabética, pero por el embarazo
tuvo la diabetes gestacional, o sea, desarrolló la diabetes durante el embarazo, lo que no significa que esa mujer vaya a seguir siendo diabética después que tenga el bebé, ¿tá? Si no se cuida, si no hace el tratamiento correspondiente durante el embarazo, sí puede llegar a quedar diabética después del embarazo igualmente, pero no es lo más normal, ¿tá? Lo más normal es que después que tenga el bebé, la diabetes desaparezca, ¿tá? Por lo general, en la semana 24 de embarazo es donde se diagnostica la diabetes gestacional, ¿tá? Como les dije acá, dice lo mismo, que son mujeres que no tenían diabetes antes y no tienen por qué seguir siendo diabéticas después del parto, pero es importante seguir, obviamente, la medicación que el médico le dé, el tratamiento nutricional, justamente para que la madre y el bebé estén sanos durante el embarazo, no se les descontrole esos niveles de glucosa, mantenerlos lo más normales posible y después del parto no seguir siendo diabética. Esto es lo mismo que ya dijimos. Bueno, acá, a ver qué les puse. No, esto no, ya lo dijimos recién. Esto les quería decir. La placenta que sostiene al bebé mientras crece tiene hormonas. ¿tá? La placenta está contribuida por hormonas que permiten el desarrollo del bebé. Pero esas hormonas lo que hacen también es bloquear la acción de la insulina en el cuerpo de la madre, y por eso aparece este problema de diabetes. ¿tá? La placenta ayuda a sostener al bebé, ayuda al desarrollo del bebé, pero las hormonas de la placenta bloquean la acción de la insulina, que la insulina justamente es la que controla el azúcar en sangre, controla la glucosa en sangre. Entonces, como las hormonas de la placenta bloquean la acción de la insulina no actúa bien, no actúa como corresponde de la manera correcta, y entonces los niveles de glucosa en la sangre no van a ser normales, van a subir y por lo tanto se produce la diabetes gestacional. ¿tá? Ese es el motivo de que pueda ocurrir diabetes en la mujer embarazada. Quiero leer un mensaje del chat. Acá me pregunta un compañero si es a todas las embarazadas que les ocurre o es a algunas. No, no es a todas las embarazadas. Puede ocurrir como no. ¿tá? Lo importante que les quede claro es que no es porque yo sea diabética, por ejemplo, es por eso la diabetes gestacional. No, yo no soy diabética y quizás quedo embarazada y tengo diabetes gestacional o no. Me puede tocar o no. ¿tá? Es según eso que les estoy diciendo. Las hormonas de la placenta pueden llegar a bloquear la acción de la insulina o no. En algunas mujeres pasa, en otras no. Si pasa, me va a ocurrir la diabetes gestacional porque la insulina no va a estar funcionando de manera correcta en mi cuerpo, entonces va a hacer que la glucosa en sangre suba. ¿tá? Son patologías que aparecen en el embarazo, como la preeclampsia también. Claro, la que preeclampsia, que después cuando sube la presión, si la mujer claro, se cuida, después que tiene el bebé, vuelve toda la normalidad. Sí. Pero les puede ocurrir a algunas mujeres y a otras no. Profe, ¿y si la mamá le puede pasar al bebé también? ¿Cómo? Puede que nazca el bebé con lo mismo y se le vaya. Puede pasar también, sí, a veces pasa que cuando la mamá tiene una diabetes gestacional que está muy descontrolada, que no logran controlarla durante todo el embarazo, puede ser que el bebé nazca con glicemias bajas o altas al principio y después se las logran estabilizar y ya después ya no ocurre más. O puede también pasar en algunos casos que el bebé sea diabético, después igual quede diabético, así como puede quedar la mamá. Todos los casos son diferentes, puede pasar que queden diabéticos después, puede pasar que no, lo más común es que no, es que sea una situación sola del embarazo y después la madre y el niño no sean diabéticos. Pero si no se cuidan durante el embarazo la mamá, ahí sí puede haber posibilidades de que sí, de que queden o la mamá o el niño diabéticos en un futuro. Pero cuidándose, no, por lo general no pasa de que queden después. Bueno, seguimos. Bueno, les puse acá un poco de lo que es los factores hereditarios, los factores ambientales que influyen en lo que es la diabetes. En la mayoría de los casos de diabetes tipo 1, la persona tiene herencia familiar, o sea, viene de padres que son diabéticos,
por lo general la diabetes tipo 1 es esa que ya nacemos con diabetes, que nacemos con esa enfermedad que es heredada de nuestros padres. ¿Tá? En la raza blanca se ven mucho más casos de diabetes tipo 1, ¿tá? También en el clima frío, cuando hacen los climas fríos, en los países donde hace mucho frío, también hay mucho más prevalencia de diabetes tipo 1, ¿tá? Y obviamente que también va a influir en lo que es los factores ambientales, como el mal estilo de vida, la inactividad física, todo eso va a influir siempre en lo que es diabetes, pero la diabetes tipo 1 tiene mucho factor genético también, mucha herencia de lo que es, si los dos padres son diabéticos, por lo general ese niño va a ser diabético. El frío, como les dije también, algunos virus también llevan a que la persona tenga diabetes tipo 1. La dieta a temprana edad, a los niños que le dan alimentos antes de tiempo, ¿tá? Si los niños tienen que empezar a comer a los 5 o 6 meses, por ahí hay madres que a los 3 o 4 meses ya le empiezan a dar alimentos, eso es un riesgo para que el niño tenga diabetes tipo 1, ¿tá? Los niños que no amamantan, que no toman leche materna, también tienen riesgo de tener diabetes tipo 1. Pero bueno, tiene mucho que ver también lo que es con los factores genéticos. Y después tenemos la diabetes tipo 2, ¿tá? Que tiene una relación más estrecha con los antecedentes familiares que la tipo 1, ¿tá? Encima, más antecedentes familiares tenemos, más riesgo de tener diabetes tipo 2. ¿Tá? Si vengo de una familia que mis padres, mis abuelos son diabéticos, es muy probable que yo tenga una diabetes tipo 2. ¿Tá? Es muy heredada este tipo de diabetes. Y después depende mucho también de factores ambientales, porque puede ser que nadie en mi familia sea diabético, pero yo tengo un mal estilo de vida, una mala alimentación, soy obeso, por ejemplo, no hago actividad física, y pueda desarrollar esta enfermedad, también se desarrolla por estos factores. Y acá lo que les puse en realidad, que siempre es difícil saber si realmente si la diabetes tipo 2 de una persona es heredada de la familia o es por el mal estilo de vida. O sea, es a veces difícil como buscar bien la causa. ¿Fue porque la heredó de su familia porque tiene antecedentes familiares de diabetes? ¿O es por el mal estilo de vida que tiene la persona? Y después acá le puse un poco algunos mitos que hay en cuanto a la diabetes, ¿tá? Hay un montón de mitos sobre esta enfermedad que hacen difícil a veces que las personas tomen en serio la patología, que es grave realmente, ¿tá? Y que es una patología que puede ser mortal. Entonces, les puse algunos mitos para ver que no son ciertos. La diabetes no es una enfermedad grave, eso sí que es un mito, la diabetes sí es una enfermedad grave, causa muchas muertes al año, ¿tá? Más que el cáncer de mama y el SIDA juntos, ¿tá? El cáncer de mama y el SIDA juntos tienen menos probabilidad de muerte que lo que tiene la diabetes tipo 1 o tipo 2. 2 de 3 personas con diabetes mueren por una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque no es que la diabetes en sí es la causa principal de muerte. Puede pasar si que la persona no se cuide, haga una hiperglicemia, un coma diabético, como dijo la compañera hoy, y eso le pueda provocar la muerte. Sí, puede pasar. Pero lo más común es que una persona que no se cuida, que es diabética y no se cuida, desarrolle una enfermedad cardiovascular y termine muriendo por un evento cardiovascular, por un ACV también, ¿tá? Porque lo que es la diabetes mantenida muchos años sin cuidarse. Igual siempre va acompañada de otra patología, como la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Claro, siempre, es que la diabetes en realidad desarrolla otras patologías. Una persona que tiene diabetes y no se cuida, termina desarrollando otras patologías como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas renales, y por lo general la causa de muerte de una persona diabética termina siendo esto, o un infarto, o una ACV, ¿tá? Pero en realidad el desencadenante fue la diabetes, que terminó desarrollando esta otra enfermedad, y el paciente por ahí terminó muriendo por esta otra enfermedad, ¿se entiende? Otro mito, las personas obesas o con sobrepeso van a tener diabetes tipo 2. No es que sí o sí una persona que tiene sobrepeso o obesidad
va a tener diabetes tipo 2. ¿Tá? Puede pasar que no desarrolle, pero sí es un factor de riesgo. ¿Tá? Es un factor de riesgo para desarrollar esa enfermedad. Una persona que tiene un sobrepeso o una obesidad durante muchos años, por una mala alimentación, tiene mucho más riesgo que desarrollar diabetes que una persona que se cuida con la alimentación, que mantiene un peso saludable. Pero no es que sí o sí una persona obesa vaya a ser diabética, ¿tá? Porque hay muchísimas personas obesas que no tienen diabetes. ¿Tá? Comer demasiados dulces causa diabetes. Eso es un mito, eso en realidad es mentira. No es que si yo paso comiendo cosas dulces voy a terminar siendo diabética. El problema es otro, el problema es que comer demasiados dulces no es saludable. Si yo como demasiados dulces, lo que me va a pasar es que voy a terminar con un sobrepeso o con una obesidad. Y ese sobrepeso y esa obesidad va a ser el que puede causarme una diabetes, ¿tá? Pero no es que yo como muchos dulces y sí o sí voy a terminar siendo diabética por comer muchos dulces, no. Es una cadena en realidad. Si yo como muchos dulces estoy teniendo una mala alimentación. Al tener una mala alimentación, eso sí es un factor de riesgo para tener diabetes. O voy a terminar siendo obesa por comer mal. Entonces eso sí es un factor de riesgo para tener diabetes, pero no es que sí o sí, si yo como muchas cosas dulces, lo voy a desarrollar. ¿Ah? Bueno, lo que es la Asociación Americana de Diabetes recomienda sí o sí limitar el consumo de bebidas azucaradas, de dulces, eso sí, se recomienda, pero no es que si yo, no sé, todos los días como cosas dulces voy a terminar siendo diabético. Después, otro mito, la gente con diabetes debe comer alimentos especiales para diabéticos. No sé si han visto en los supermercados que vienen todos alimentos que tienen un sellito que dice ADU, que ADU significa Asociación de Diabéticos del Uruguay, que hay en los supermercados, hay aparte de góndolas aparte, que tienen todos los alimentos que son autorizados para diabéticos, son todos los autorizados por la Asociación de Diabéticos. Pero en realidad no es que el paciente diabético tenga que consumir sí o sí estos alimentos únicamente. Hay un montón de alimentos que no tienen azúcar que el paciente los puede consumir, ¿tá? Sí está esa góndola y las cosas dulces, en realidad ahí son todas hechas con edulcorantes y tienen el sello de ADU, me quedo tranquila que el paciente diabético lo puede consumir. Pero no es que únicamente vayan a tener que consumir estos alimentos, ¿está? Pueden ser que no se puedan comprar los alimentos que son autorizados por ADU, pero ellos no agregan azúcar, no se compran alimentos dulces, no se compran alimentos que contengan azúcar y los pueden consumir igual. Porque a veces está como el mito que a veces las personas diabéticas te dicen, no, yo no cumplo la dieta porque es muy cara, porque todos los alimentos autorizados por ADU son carísimos, sí, pero no tenés por qué comprar siempre los alimentos autorizados por ADU. Bueno, las mermeladas, sí, las autorizadas como ADU son las que pueden comer, pero bueno, si no podés comprar esa mermelada, podés consumir con otra cosa, una galletita o un pan, con otra cosa que no tenga azúcar, capaz que con queso, con jamón, con alguna otra cosa, y no tenés que comprarte específicamente ese producto que es de diabéticos que sale más caro. Después, otro mito acá, si alguien tiene diabetes, solo puede comer pequeñas cantidades de alimentos con carbohidratos, como pan, papa y fideos. Los alimentos con carbohidratos son parte de una alimentación saludable. Las personas que no tienen diabetes, que no tienen sobrepeso, que no tienen nada, pueden consumir libremente lo que son carbohidratos, que por ejemplo, no sé, la harina, el pan, el fideo, el arroz, todo eso tiene carbohidratos. A una persona con diabetes le puede subir la glucosa, estos alimentos. No es solamente el azúcar obviamente y todo lo que tenga azúcar sube la glucosa, no lo pueden consumir. Pero después los alimentos ricos en carbohidratos, como son los que los nombré, los pueden consumir, con moderación, pero los pueden consumir. ¿tá? No es que no se puedan consumir carbohidratos, harina, pan, arroz, y esas cosas sí pueden consumir los pacientes diabéticos, siempre controlando las cantidades. Y después otro método, que la diabetes es contagiosa. Obviamente que no es una enfermedad contagiosa, no se contagia como se contagia una gripe. ¿tá? O sea, la diabetes se va a desarrollar por factores genéticos, hereditarios y por un mal estilo de vida. ¿tá? Pero no es que se contagia de una persona a otra. Otro mito, las frutas son un alimento saludable, por lo tanto puedo comer toda la cantidad que quiera o que se me ocurra. Eso es un mito.
para el paciente diabético no es recomendable consumir tanta cantidad de frutas. Sí tienen que consumirlas, sí son saludables, pero el azúcar también, la fruta también tiene azúcar. Si bien es un azúcar natural, tiene azúcar, y el paciente diabético debe controlar el consumo de frutas para no pasarse en la cantidad de azúcar, ¿tá? Una persona que no es diabética no hay problema, puede comer bastante frutas al día, no le va a pasar nada. Una persona diabética tiene que tener en cuenta que el azúcar de las frutas también influye. Entonces, si se pasan con comerse, no sé, 1 kilo de mandarina y después se comen una manzana, una banana, bueno, ya vamos a estar en un problema porque por más que sea azúcar natural de las frutas, sumando un poco de acá y un poco de allá, nos pasamos en el día en la cantidad de azúcar, ¿tá? Bueno, hasta acá era diabetes en general, ¿tá? En general ver un poco, repasar un poco algunos conceptos, ver algunos mitos, ver cómo se diagnosticaba, ver los síntomas, como para hacer una introducción un poco en lo que era la patología. Ahora sí vamos a ir específicamente a ver el tratamiento nutricional, o sea, la dieta de los pacientes que tienen diabetes, que es en realidad lo que más nos importa acá en esta materia en realidad. Es ver qué tratamiento nutricional o qué vamos a hacer con estos pacientes, qué van a poder comer, qué no, justamente para mantener esos niveles de glucosa en sangre lo más normales posible para que no haya complicaciones. O sea, ahora les voy a compartir la diapositiva de diabetes, pero el tratamiento nutricional. ¿Todos pueden ver? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver entonces un poco las pautas alimentarias en lo que son los pacientes diabéticos. ¿Qué alimentos tienen permitidos? ¿Qué alimentos no? A ver, ¿qué se acuerdan? Porque en el módulo 1 en realidad dimos esta dieta. La dimos muy por arriba, pero la dimos. ¿Qué se acuerdan que no puede comer el paciente diabético? ¿Qué no puede haber en su dieta? Azúcar. Azúcar, Grasa. Grasa. Los carbohidratos. a ver, en realidad lo que no puede consumir es azúcar ni alimentos que contengan azúcar. Eso lo tiene prohibido. Carbohidratos puede consumir, pero controlando la cantidad. No es que no pueda consumir carbohidratos, pero tiene que controlar la cantidad, porque si se pasa, ya es un problema. Claro, Las grasas, Tiene que ser como moderado, profe. sí, los carbohidratos puede consumirlos, pero moderadamente. Las azúcares Y- directamente no. Pero los lípidos también moderadamente, ¿no? Las Y las grasas. grasas hay que tratar de controlar también, pero no es que la grasa vaya a afectar específicamente lo que es la diabetes, sino que como la diabetes ya dijimos que puede subir el colesterol, puede producir enfermedades cardiovasculares, entonces cuidamos un poco la grasa por cuidar esa parte que la diabetes puede afectar, que es el corazón. ¿Tá? Pero sí, debemos controlar también las grasas, pero por ese tema, más bien porque ella afecta al corazón, entonces ya de paso cuidamos también lo que es la parte cardiovascular. Bueno, eso sería lo que no puede consumir. Pero después sí tiene alimentos que están permitidos, que no hay problema, que no les va a pasar nada si los consumen. Por ejemplo, leche descremada, no hay problema. Yogures dietéticos, o sea, que sean sin azúcar, no hay problema. Quesos magros, carnes magras, ya sea de vaca, de pollo, pescado, pero sean magros. Vegetales tipo A y B, que ahora vamos a ver cuáles son. Frutas tipo A y B, que ahora también se las nombro, y aceites en crudo. Cualquier tipo de aceite, ya sea de oliva, de maíz, de girasol, soja, el aceite que sea, pero en crudo. Eso siempre les tiene que quedar claro. El aceite en crudo es saludable, no hay ningún problema. Si nosotros consumimos el aceite en crudo, por ejemplo, agregamos un chorro de aceite a las ensaladas, al fideo, al arroz, después que está pronto, no pasa nada. El aceite tiene un montón de propiedades que son buenas para la salud. El problema es cuando lo calentamos, cuando hacemos frituras. Ahí sí, ya todas las propiedades buenas que tiene el aceite pasan a ser malas.
Por eso es que las frituras son malas. Estos son todos alimentos que el paciente diabético puede consumir sin ningún problema. Después tenemos otros alimentos que son de consumo moderado. No es que no los pueda consumir nunca, pero sí hay que controlar el consumo. Que es, por ejemplo, la leche entera. A la leche descremada no había problema, la leche entera, bueno, de vez en cuando, no todos los días. Yogures enteros también, de vez en cuando, no todos los días, pero el yogur siempre tiene que ser light porque tiene que ser con edulcorante, no puede ser con azúcar. Esos grasos de vez en cuando no pasa nada, en realidad acá les estamos permitiendo un poquito de grasa, en realidad mínimo, pero de vez en cuando. El azúcar sí, no se lo permitimos, por eso el yogur sí o sí, aunque sea entero, tiene que ser con edulcorante, tiene que ser light. Vegetales y frutas de tipo C, que ahora les digo cuáles son, cereales, leguminosas, pan, galletas, grisines, ¿tá? Esto puede consumir el paciente diabético, pero en pequeñas cantidades o no todos los días, ¿tá? Por eso no es que pan, galletas, eso no pueda consumir nunca el diabético, puede consumir, pero en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el pan o las galletas o las galletitas son solo para el desayuno y solo para la merienda. El resto del día no puede consumir más pan ni más galletitas porque ahí sí ya nos pasamos en esa cantidad de carbohidratos. Por eso los pacientes diabéticos, por ejemplo, en almuerzo y cena siempre se les recomienda que no acompañen con pan ni con galletas la comida, ¿tá? Que consuman en desayuno y merienda y no lo consuman más durante el día. ¿Se acuerdan lo que son las leguminosas? ¿Qué eran las leguminosas? Lentejas, ¿qué más? Los granos. Legumbres o leguminosas es lo mismo. Las lentejas, ¿qué más? Los garbanzos, los porotos, eso. Garbanzos, porotos, bien. Esos son todos legumbres o leguminosas. ¿Y los cereales? ¿A qué hago referencia cuando digo cereales? A los cereales. No serían los cereales comunes del desayuno, como usamos con el yogur, no. ¿Qué son cereales acá? ¿No era la avena? Fibras. A ver, ¿alguien más? Nadie dijo todavía. ¿El pan, profe? El pan, viste que está acá abajo. En el módulo 1 vimos lo que eran cereales, pero leguminosas se acuerdan, pero. ¿Cómo? El maíz, arroz el es un arroz, cereal. la cebada, la avena. ¿Quién Yo dije dijo la ahí avena. arroz? Arroz, Yo digo, avena, cebada, Trigo. Arroz, fideo, polenta, todo eso son cereales, ¿tá? Entonces, los pacientes diabéticos, lo que es arroz, fideo, polenta, todo eso, lentejas, por ejemplo, pueden consumir, pero en pequeñas cantidades. Por ejemplo, si le damos arroz al mediodía a este paciente, tiene que ser poquito, o sea, no puede ser un plato lleno de arroz, tiene que ser, no sé, cuarto plato. Y si ya le dimos al mediodía, tratamos de noche no volver a darle, ¿tá? Se elige uno solo por día, por ejemplo, hoy le damos fideos, mañana arroz, pasado polenta, y le damos pequeñas cantidades y elegimos dárselo o solo al mediodía o solo de noche. En los dos tiempos de comida no. ¿Tá? y el como arroz pan. frío, ¿Cómo? porque mi madre es diabética y le dijeron Sí. que para consumir arroz tiene que consumir el arroz frío, que el caliente es más perjudicial para ella. No, es lo mismo. Sí, eso Es fue lo lo que le dijo el mismo. médico. No, eso es lo mismo, arroz frío, caliente, eso no. Tiene las mismas Entonces propiedades, creo que caliente nomás. los mismos cantidades de Lo que coma carbohidratos. caliente nomás. Sí, No, no, Lo le que digo sí lo que se- le dijo. Lo que sí se puede hacer, profe, es cuando lo lavan en crudo, ¿no? Sí, lavarlo sí, porque tal, le sacás un Lo poco de deja almidón. todo- Claro, lo Sí. deja toda la noche en agua, ¿no? Y se le cambia Claro. varias veces. Sí, o lavarlo después que lo haces, igual al colarlo, después lavarlo Bien, varias bastante, veces. sí, eso sí influye, pero comerlo frío o caliente, eso no, eso sería lo mismo, ¿tá? Pero lo importante es la cantidad,
un paciente diabético no puede comer medio plato de arroz o un plato lleno de arroz, no, tiene que comer, no sé, cuarto plato, acompañar con algo de verduras y algo de carnes, por ejemplo. Y si comió al mediodía, no comerlo de noche. Si ya comí arroz en el día, no voy a comer fideos también, o sea, es mucho, ¿está? Se elige un solo cereal en el día, pequeña cantidad, y se come solo al mediodía o solo de noche. Lo mismo que pasa con el pan, se come solo de mañana y solo de tarde, y el resto del día pan o galletitas no se come, ¿está? Son alimentos que deben cuidar las cantidades, son todo lo que contiene carbohidratos, son los cereales, las leguminosas, el pan, la harina, todo eso contiene carbohidratos, entonces los pueden consumir, pero cuidando las cantidades. Profesora, tenemos- ¿y las personas que, por ejemplo, dicen, me compré una harina integral para realizarme los alimentos, ¿es lo mismo que comer una harina común? No es lo mismo, porque la harina integral sube la glicemia más lento que la harina blanca, ¿tá? La va a subir más lento, pero no significa que no vaya a subir la glicemia, ¿tá? Es un carbohidrato igual, la harina común o la harina integral es un carbohidrato igual. Si yo me paso en las cantidades siendo diabético, me va a subir la glicemia igual, pero, como te digo, al ser integral, la glicemia sube de manera más lenta. Lo mismo con el pan integral, las galletitas integrales, son más recomendables que el pan blanco o la harina blanca, porque la glicemia sube de manera más lenta. Pero si yo me paso en las cantidades, voy a estar en la misma, ¿tá? Y después tenemos los alimentos prohibidos. Estos sí o sí no los pueden consumir. El azúcar y todo lo que son dulces comunes que contienen azúcar, la miel, las golosinas, todos los productos que contengan sacarosa, que la sacarosa es el azúcar, es lo mismo que decir azúcar, el alcohol, las bebidas gaseosas comunes que tienen azúcar, o sea, todos esos alimentos son prohibidos para los pacientes diabéticos, ¿tá? Por el tema que contienen mucha cantidad de azúcar. No solamente el azúcar de mesa, porque decís, bueno, no le pongo azúcar a nada, pero después me compro un chocolate, me compro un alfajor, me compro una golosina, agrego miel, entonces estamos en la misma. Me voy a tomar agua de vuelta porque me atacó de vuelta la tos. Ya vuelvo. Bueno, y acá les puse la clasificación de alimentos. Vieron que les dije que los vegetales de tipo A y B eran de consumo libre, o sea, no había problema, eran alimentos que estaban permitidos. Acá les puse cuáles son. Dentro de los A tenemos lo que es acelga, apio, espinaca, lechuga, tomate, zapallito, espárrago, berro, berenjena, nabo y pepino. Todos estos. Y después lo que es cebolla, chaucha, puerro, remolacha, zanahoria, arveja y zapallo, esos pueden consumir los pacientes diabéticos sin problema, ¿tá? Vegetales A y B. Y vegetales C, que son la papa, el boniato y el choclo, esos deben consumirlos con moderación, ¿tá? Porque esos, al tener más cantidad de almidón, suben la glicemia también. Entonces, los A y los B no hay ningún problema, le podemos dar al paciente diabético sin inconveniente, y los vegetales C tenemos que tener un control. O sea, los pueden consumir, pero en forma moderada. Por ejemplo, papa, boniato y choclo no todos los días, una vez cada tanto, si es una papa que sea chica, ¿tá? Y después tenemos las frutas A y B, que también las pueden consumir sin problema, que son frutillas, sandía, limón, manzana, naranja, mandarina, pera, kiwi, pelón, melón, pomelo, ananá y ciruela. Esas frutas no hay ningún problema, las pueden consumir. Como yo les dije, tampoco es adecuado que consuman
no sé, 1 kilo de mandarina, después se comen una manzana, después unas ciruelas, después una pera, o sea, es mucho en el día. Quieras o no, por más que sea azúcar natural, sumando un poquito de acá, un poquito de allá, es demasiado azúcar en el día. Entonces, cuidando la cantidad, se pueden consumir dentro de esas frutas, no hay problema. Las que sí o sí tienen que cuidar son las frutas C, estas que aparecen acá, la banana, higo y uvas. Las bananas, los higos y las uvas tienen más cantidad de azúcar, entonces los pacientes diabéticos no deberían consumirlas todos los días. No es que no pueden consumir nunca, pueden comer una banana, no sé, día por medio, una banana chica, no pasaría nada, pero más de una banana al día no se puede. Y si no es todos los días, mejor, ¿tá? Porque estas 3 frutas son las que más cantidad de azúcar tienen. Y después, con moderación, lo que son cereales, que como dijimos, son el arroz, el fideo, la harina de maíz, la harina común, avena, cebada, pastas, todo lo que hemos nombrado, con moderación, como les dije. Si es todos los días, en un solo tiempo de comida y poquito, y si no es todos los días, mejor. Y después leguminosas lo mismo, lentejas, porotos, garbanzos y la soja, son leguminosas, pequeñas cantidades, no todos los días. Después tenemos alimentos y líquidos de consumo libre, o sea que no hay problema, que no tienen inconveniente, los pacientes diabéticos los pueden consumir o tomar sin ningún problema. Agua, agua con limón, agua mineral, ya sea con gas o sin gas, infusión. Vegetales de hojas verdes, como crudos, como por ejemplo la lechuga, el berro, la espinaca, esos prácticamente no tienen ningún aporte, entonces el paciente los puede consumir sin problema. Ustedes me escuchan bien porque me dice, a cada rato me pone que la conexión es inestable, no sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, la escucho. ¿Sí? Está. Porque a cada rato me parece un cartel que mi conexión es inestable, me dice, entonces pensé que por ahí no se trancaba, bueno. Y después gelatinas dietéticas. Todos estos alimentos, ¿sí? Todos estos alimentos no hay problema, el paciente los puede consumir y los puede tomar sin ningún problema. ¿Tá? Las gelatinas dietéticas, por ejemplo, son solo agua y edulcorante, o sea que no le va a pasar nada. Lo que son los calditos donde hervimos, por ejemplo, las verduras para hacer una sopa, o hervimos para hacer una fruta, por ejemplo, de esos juguitos, de esos caldos. Y esos vegetales de hoja verde también los pueden consumir sin problema. Las características del régimen de diabético. Debe ser normocalórico. ¿Qué significará normocalórico? Eso lo vimos en el módulo 1. ¿Qué es normal, las calorías normales? Bien, normoproteico. Lo mismo, pero en proteína, normal en proteína. Proteínas normales, hipograso. Bajo en grasa. Bajo en grasa, y después, bueno, bajo contenido de carbohidratos, sin azúcares simples ni alimentos que contengan azúcar. Así debe ser el régimen de diabético. En calorías, normal, no hay problema. Salvo que el paciente sea obeso o tenga desnutrición, obviamente que vamos a aumentar o disminuir las calorías si el paciente está bajo peso o está en sobrepeso. Pero si es un peso normal, bueno, entonces normocalórico, normal en calorías. Normal en proteínas, con las proteínas no tenemos problema. La grasa, como ya hablamos, tiene que ser un poco bajo en grasa para cuidar un poco lo que es el corazón. Y lo que son carbohidratos y azúcares, obviamente, azúcares comunes y alimentos que contengan azúcar, los eliminamos, y los carbohidratos controlamos la cantidad. Los alimentos y las preparaciones son como de un régimen hepático, son un régimen bajo en grasas, y cuidando lo que es los carbohidratos. Los panificados van a estar restringidos, los cereales también, como ya hablamos. ¿Tá? ¿Y a qué tipo de pacientes se le da esta dieta? Bueno, obviamente a los pacientes diabéticos, a los pacientes también que tienen triglicéridos altos, también se los cuida con esta dieta. Por ejemplo, pacientes que no son diabéticos, pero que han tenido alguna glicemia alta por algún motivo, o hay algunos medicamentos que suben la glicemia. Entonces, por ahí en ese periodo que el paciente está tomando esa medicación, necesita hacer un régimen de diabético, sin ser diabético, pero por ahí como la medicación, ciertas medicaciones suben, bueno, capaz que en ese momento
pacientes que a veces tienen enfermedades en la sangre, o problemas en la sangre, se les da cierta medicación que sube la glicemia. Entonces, bueno, durante el periodo que estén tomando la medicación, quizás tengan que hacer un régimen diabético, aunque no lo sea. Carnes rojas y blancas, esos no hay problema, pueden consumir, verduras y frutas, las que ya nombramos, no hay problema, cuidar únicamente las que dijimos, lácteos descremado, huevo, los cereales cuidando la cadena, postre siempre es dietético. Y otra cosa importante en el régimen de diabético es que se dan colaciones. ¿Se acuerdan lo que eran las colaciones? Sí, es entre, por ejemplo, entre el desayuno Entre y comidas, la... profesora. Claro, Cada 3 entre el horas más o desayuno menos y tienen la que hacer una cena, colación. el almuerzo. Bien. Las colaciones justamente es lo que los pacientes deben comer entre comidas. Un paciente diabético no puede pasar muchas horas sin comer. Lo ideal sería que más o menos a cada 3, 4 horas esté consumiendo algún alimento, que no pase más de ese tiempo. Se corta un poco, Comer profesora. Se corta, sí, alimentos. profe. Sí, a mí también se me corta. Se le corta, sí. Ya que la Parece un- glicemia parece un puede robot. bajar o puede ser normal, posible. Se corta. Ay, capaz que el internet. Capaz que De rato se le corta. entonces el internet me debe estar andando mal, porque le digo que a cada rato me pone cartel. Bueno, si se corta mucho me avisan que no sé, salgo, vuelvo a entrar o algo, porque si no, no me van a entender nada. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Lo de las colaciones, que los pacientes diabéticos no pueden pasar muchas horas sin consumir algún alimento, porque justamente la glicemia puede bajar, y es malo que baje como que suba. Tenemos que tratar de mantenerla dentro de un valor lo más normal posible. Entonces, las colaciones son necesarias para eso, para mantener los valores dentro de los normales. Cada 3, 4 horas, los pacientes diabéticos deberán consumir un alimento sí o sí, no pueden pasar más de ese tiempo sin comer algo. Bueno, después alimentos prohibidos, lo que ya dijimos, azúcar, dulces comunes, todo lo que contenga azúcar, métodos de cocción aconsejados en estos pacientes, todo al horno, a la plancha, hervido, evitamos todo lo que son frituras. Y acá tienen un ejemplo de dieta, ejemplo de desayuno y merienda, ejemplo de almuerzo y cena, y ejemplos de postres para estos pacientes. Bueno, desayuno y merienda, por ejemplo, pueden consumir leche, ya sea café con leche, té con leche. Lo importante es que vaya con edulcorante, ¿tá? No puede ir con azúcar, obviamente, tiene que ir con edulcorante. Pan o galletitas para desayuno y merienda, como dijimos, pueden consumir, no hay problema. Lo importante es que solamente se consuman desayuno y merienda. Mermeladas o dulces dietéticos, ¿tá? Que no tengan azúcar, para acompañar el pan o las galletitas. Eso serían desayuno y merienda, más o menos eso. Almuerzo y cena, pueden consumir, no sé, carnes con algo de verduras, o un poquito de arroz, o un poquito de fideo, como les dije, cuarto plato, no más que eso, soufflés de verduras, tartas de verduras, ¿tá? Y después postres siempre dietéticos, ya sea una compota dietética, una gelatina dietética, una crema, un flan dietético. Y después lo otro importante, entre las comidas, entre el desayuno y el almuerzo, y entre la merienda y la cena, o entre el almuerzo y la merienda, siempre alguna colación, una fruta, una compota sin azúcar, una gelatina dietética, una cremita, un flan dietético, eso pueden ser colaciones, ¿tá? A veces el paciente, si cena muy temprano y después se acuesta muy tarde, puede bajarle la glicemia de noche. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no sé, está acostumbrado a cenar a las 9 de la noche, pero se duerme a las 12, antes de dormirse sería ideal que coma una colación, y sobre todo si es una colación de un lácteo, mejor, porque el lácteo dura más a lo largo de toda la noche y mantiene la glicemia más normal a lo largo de todas esas horas que el paciente no va a comer. Entonces, si el paciente hace una colación de noche, porque se acuesta muy tarde, bueno, que sea un lácteo mejor antes que una fruta, una compota mejor que, por ejemplo, un flan o una crema.
y enseguida que el paciente se levante, tiene que desayunar, no puede ponerse a hacer sus actividades y después ponerse a desayunar más tarde, porque el paciente diabético sí o sí tiene que comenzar el día con el desayuno, porque si no la glicemia le va a bajar. Y después algunas recomendaciones para los pacientes con diabetes. Realizar 6 tiempos de comida, las 4 principales que serían desayuno, almuerzo, merienda y cena, las otras 2 serían las colaciones a media mañana y media tarde. Cuidar la cantidad de alimentos, pero también la calidad de los alimentos, que eso es re importante. Bueno, todo lo que es frutas C, verduras C, que son las que nombramos, papa, boñato, choclo, las frutas C como lo que es la banana, higo, uvas, todo lo que es arroz, fideo, bueno, cuidar las cantidades, no consumir alimentos que figuren dentro de la lista de alimentos prohibidos, y no pasar, acá dice más de 4 o 5 horas de ayuno, pero en realidad sería 3 o 4, sería lo ideal. Que haya 5 horas sin comer un paciente diabético ya me parece mucho. 3 o 4 estaría bien. Bueno, y hasta ahí entonces es lo que es diabetes, lo que es el tratamiento nutricional, la dieta que debe seguir un paciente que tiene esta patología. Ya sea que esté en internación, que esté internado por algún motivo, durante ese periodo de internación vamos a seguir estas recomendaciones y esta dieta, y también obviamente lo que es en el día a día en su casa. Creo que no es tan complicado, o sea, es leer un poco más, ya lo hemos visto en el módulo 1, ahora es como un repaso más en profundidad, y creo que leyéndolo les queda, aparte se acuerdan de cosas, me han dicho cosas que están bien, entonces creo que es leer un poco más, y van a andar bien con este tema, que es uno de los más importantes, que es esta enfermedad que es tan común, y que lo tienen que tener bien claro. Ahora sí me escuchan bien. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, y ahora vamos a dar otro tema, en el rato que nos queda. 10 menos cuarto. Vamos a dar otro tema que es insuficiencia renal, la patología renal, los pacientes que tienen problemas en los riñones, qué cosas deben cuidar de la alimentación. También lo vimos en el primer módulo, pero vimos cosas puntuales por arriba. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, vamos a ver algunas características de esta enfermedad de la insuficiencia renal y la dieta acorde a esta patología. Hoy vamos a dar estos 2 temas y no los voy a bombar más con mucha cosa porque son 2 temas importantes que me importa que les queden claros. Cuando finalizamos la clase yo les voy a subir estas diapositivas, tanto la de diabetes como la de insuficiencia renal a la plataforma para que ya les quede. Mañana, en la primera hora de clase, vamos a dar un tema nuevo. Y la segunda hora de clase, vamos a salir de Zoom y ustedes van a ir a plataforma y van a contestar unos cuestionarios sobre lo que dimos hoy, sobre diabetes y sobre renal, ¿tá? Para ver qué quedó claro de esos temas que son importantes, que no les queden dudas, ¿tá? Así que mañana vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Van a ser verdadero o falso o cómo? Van a ser 2 cuestionarios, verdadero, falso y múltiple opción. Ajá. ¿Tá? Y el examen, Pero ya me reapresuraba, pero el examen va a ser así también. El examen, no, desarrollar. el examen es combinado. En el examen hay algunas preguntas de desarrollar y hay algunas preguntas múltiple opción o verdadero o falso. Pero los exámenes ahora son todos combinados. Siempre algunas preguntas de desarrollo, por lo menos 4 preguntas de desarrollar hay. Si son 12 preguntas, por ejemplo, bueno, serán, no sé, capaz que 6 y 6, o si son un poco más, bueno, pero siempre alguna pregunta de desarrollo en los exámenes ahora hay. Sí. Pero en los cuestionarios de mañana no, porque es como una evaluación para mí nomás de ver qué les quedó claro del tema. Si veo que hay errores, los vamos a corregir, obviamente. ¿Y este cuestionario tenemos que realizarlo en horario de clase? Sí. O sea, yo les voy a dejar más tiempo igual, porque mañana vamos a hacer de las 8:30 a las 9:30, yo les voy a dar un tema nuevo que es enfermedades cardiovasculares. Vamos a tener esa hora, vamos a dar esa clase nomás. Y cuando terminemos ese tema, de 9:30 a 10:30, los voy a dejar para que ustedes vayan a plataforma y ya van a tener los 2 cuestionarios puestos ahí. El que los quiera hacer en esa hora de clase, ya aprovecha el tiempo y los hace ahí. Yo igual se los voy a dejar habilitados hasta las 12 de la noche, de mañana.
Entonces de las 9:30 cerramos el Zoom, van para la plataforma y tienen hasta las 12 para hacer esos 2 cuestionarios. ¿Tá? El que lo quiera hacer en esa hora que quede de clase, lo hace ahí, para no usar otro tiempo fuera de clase, y el que lo quiera hacer más tarde, lo hace más tarde. Bueno, pero ahora les voy a compartir la diapositiva de insuficiencia renal, porque ya dimos diabetes, ahora damos insuficiencia renal, y los cuestionarios de mañana van a ser de estos 2 temas. Por ahí alguno no lo quiere hacer en esa hora de clase que queda, quiere en esa hora leer las diapositivas nuevamente antes de contestar, van a estar en plataforma, que capaz que prefieren leer las diapositivas primero en esa hora, y después más tarde lo hacen al cuestionario. Yo se los dejo habilitados hasta las 12 de la noche. Bueno, a ver, denme un segundo que les voy a buscar la diapositiva de insuficiencia renal. Bueno, ¿ahí todos ven la diapositiva? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver la insuficiencia renal entonces. Ahí les puse algunos conceptos para que tengan en cuenta de la insuficiencia renal aguda. Cuando vean esta sigla así, IRA es insuficiencia renal aguda, o si no, crónica, IRC. ¿Tá? Las dos van a afectar la situación nutricional de los pacientes. Cualquiera de los 2 tipos de insuficiencia renal, ya sea crónica o aguda, van a afectar la parte nutricional del paciente. ¿Tá? Estos pacientes por lo general van a tener un déficit en lo que es la parte nutricional. Los pacientes con la insuficiencia renal crónica presentan una alta prevalencia de malnutrición. ¿Tá? Por lo general lo que es la parte renal afecta a la nutrición en déficit, por lo general pierden peso. Los pacientes con problemas renales tienden a tener desnutrición, ¿tá? Por lo general siempre pierden lo que es peso, y sobre todo la insuficiencia renal crónica afecta más todavía a la parte del peso del paciente. La insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta y gradual de la función renal. ¿Tá? Se va perdiendo las funciones renales, pero de manera lenta, ¿tá? De manera lenta y gradual. No es que abruptamente, así de un momento para otro, la función renal se pierde o se afecta. Es de manera lenta y gradual. Las causas de insuficiencia renal crónica por lo general son enfermedades como el lupus, la hipertensión, la obstrucción urinaria prolongada, o sea, por mucho tiempo que un paciente tenga una obstrucción urinaria, un síndrome nefrítico o una diabetes. ¿Tá? Pacientes que tienen estas enfermedades tienden a empezar a perder de manera lenta, pero empiezan a perder lo que es funciones renales, entonces terminan con una insuficiencia renal crónica. Por eso yo les decía que la diabetes es una enfermedad que puede desarrollar otras enfermedades, como son los problemas renales, por ejemplo.
La insuficiencia renal aguda, en cambio, es totalmente lo contrario a la insuficiencia renal crónica. Ahí hay una pérdida abrupta de la función renal. ¿tá? Se pierde de manera abrupta de un momento para otro la función renal. No es que se va perdiendo de manera lenta y gradual como pasaba en la crónica. En esta es de un momento para otro. Y se debe también a un paciente que tenga diabetes o hipertensión en la mayor parte de los casos. Otras causas son, por ejemplo, lesiones graves por aplastamiento o transfusiones o antibióticos, ciertos antibióticos, o el paciente que es transfundido muy seguido, o que, bueno, que ha tenido lesiones graves, o si no diabetes o hipertensión, esas enfermedades, pueden hacer que se pierda de manera abrupta la función renal y eso provoque una insuficiencia renal aguda. En la insuficiencia renal aguda hay mejoría gradual, hay una mejoría, aunque hay cierta función del riñón que deja de funcionar y que no se recupera más, pero puede haber una mejoría gradual de la función renal. En la insuficiencia renal crónica, por lo general, no hay mejoría. Todo eso que se pierde del riñón, de las funciones del riñón, no se vuelve a recuperar. ¿Se entiende la diferencia? Es más grave, en realidad, la insuficiencia renal crónica, si bien se va dando de manera más lenta, es más grave porque pierde totalmente funciones renales. Y la aguda, puede haber una mejoría. Puede haber una mejoría, algo se pierde totalmente, pero puede haber cierta mejoría también. Bueno, eso es más o menos lo que ya les puse antes, que en los pacientes con insuficiencia renal crónica, por lo general, hay una malnutrición. Bueno, una de las recomendaciones dietéticas más importantes en los pacientes renales, es decir, lo que más tenemos que cuidar de la dieta de un paciente renal, son las proteínas. Es la parte proteica en la dieta. Hay que reducir la cantidad de proteínas que los pacientes consumen para mejorar esa función del riñón. Mejora mucho la función renal reducir las proteínas en la dieta. ¿Se acuerdan qué alimentos tienen proteínas que había que restringir en los pacientes renales? Las carnes. Bien, las carnes son un alimento rico en proteínas. ¿Qué más? La cantidad de lácteos, profesora. Lácteos, huevos. Derivados de lácteos. Bien, muy bien. Todo lo que es carnes, huevos, lácteos y derivados son todos alimentos ricos en proteínas. Entonces, como los pacientes renales tenemos que cuidar las proteínas, vamos a tener que reducir el consumo de todos estos alimentos que ustedes nombraron recién. Bueno, la dieta renal entonces está indicada para todo paciente que tenga comprometida la función renal. Todos los pacientes que tengan un problema renal o un problema en la función renal van a tener que cumplir esta dieta. Esta dieta es normocalórica, o sea, en calorías va a ser normal, a no ser que el paciente tenga esa desnutrición que a veces es normal, como les decía, que bueno, que vamos a tener que dar una dieta hipercalórica con bastante calorías para aumentar el peso, para recuperar un poco el peso. Pero si el paciente está dentro de un peso normal, entonces la dieta va a ser normocalórica. Normograsa, en grasa también es normal. Hiposódica, porque estos pacientes no pueden consumir sal, debe ser una dieta sin sal. Y una dieta hipoproteica, es decir, baja en proteínas, como dijimos recién. Entonces, hay dos cosas importantes que cuidamos en estos pacientes: la sal y las proteínas. Por eso la dieta tiene que ser hipoproteica y hiposódica. Baja en sodio, como dice acá. También tenemos que cuidar estos minerales, el potasio y el fósforo. Son dos minerales que hay algunos alimentos que lo tienen, que tenemos que cuidar esa cantidad también, porque estos minerales afectan también al riñón. El riñón, cuando no funciona bien, no tolera mucho estos minerales, entonces por eso cuidamos un poco la cantidad de ellos. Entonces cuidamos el potasio y el fósforo, esos dos minerales, cuidamos el sodio y cuidamos las proteínas. Debe ser baja en lácteos, en carnes en general, en huevo, como ustedes dijeron, y además baja en panificados, porque los panificados tienen mucho fósforo. Entonces es por eso que bajamos también la cantidad de panificados que le damos a los pacientes renales, por la cantidad de fósforo que tiene este alimento. Características generales de esta dieta,
que se brindan las preparaciones de un menú hiposódico, en realidad. Si el paciente está internado en un sanatorio, bueno, vamos a tener un menú sin sal, le vamos a dar ese menú al paciente, pero vamos a ajustarnos con las cantidades de proteínas. Le damos el régimen sin sal, pero si ese menú del día tiene mucha carne o mucho huevo, o mucho lácteo, bueno, ahí vamos a ajustar, capaz que vamos a cambiar alguna cosa, le vamos a dar una porción más chica, si el postre, por ejemplo, es un lácteo, se lo cambiamos por otra cosa para no darle proteínas en el postre, ¿tá? Tenemos que darle ese régimen sin sal, pero ajustar un poco por la cantidad de proteínas. Líquidos se agregan o no según la insuficiencia renal que tenga el paciente. Hay pacientes renales que tienen restringidos las cantidades de líquidos y hay otros que no, ¿tá? A veces el paciente renal tiene contada la cantidad de agua que puede tomar en el día porque el riñón no tolera más que eso, no filtra más que esa cantidad de líquido. Hay otros que no tienen problema con esto. Pero lo que sí le sacamos al paciente renal en la dieta son los caldos, las sopas y los jugos de las compotas. ¿Por qué? Porque concentran mucha cantidad de esos minerales que no puede consumir, como potasio, por ejemplo, y fósforo. Entonces, como estas cosas, la sopa, por ejemplo, nosotros hacemos una sopa y la licuamos, las verduras tienen mucho potasio, por ejemplo, y mucho fósforo, mucho de estos minerales, entonces se concentran mucho, entonces el riñón ya no los tolera. Lo mismo pasa cuando hacemos compotas, el jugo ese de la compota, la fruta larga todos los minerales a ese jugo. Entonces, si consumimos el jugo de la compota, también vamos a estar consumiendo mucha cantidad de esos minerales que el riñón no tolera. Entonces, por lo general, las sopas, los caldos y los jugos a los pacientes renales no se los damos para cuidar justamente esos minerales. Después, leche le podemos dar una taza de té, por ejemplo, con un chorrito de leche en desayuno y merienda. En vez de dar una taza llena de leche, para cuidar un poco las proteínas, le damos, no sé, la mitad de té o la mitad de café y la mitad de leche, o solamente con un chorro de leche. Entonces ahí vamos a reducir un poco lo que es la cantidad de lácteo por las proteínas. Huevos o claras, bueno, lo podemos dar en preparaciones, pero tratamos de que no sea más de 2 veces por semana, por ejemplo. Tenemos que tratar de moderar un poco el consumo de huevo por el tema también de las proteínas. Y carnes o algún bife chico y consumirlo solo en un tiempo de comida. Si le vamos a dar carne, ya sea carne, pollo o pescado, porque los 3 tipos de carne tienen proteínas. Entonces, la idea es darle en un solo tiempo de comida. Si yo ya le di, por ejemplo, un churrasquito de carne al mediodía, ya de noche no darle nada de carne, ni pollo, ni pescado. ¿Tá? Solamente en un tiempo de comida, en almuerzo o en cena. Vegetales pueden consumir todos. Ahí no les puse, pero la papa yo les cuido un poco a los pacientes renales por el tema del potasio. ¿Tá? La papa tiene mucho potasio, entonces como el potasio está restringido en estos pacientes, yo trato, por ejemplo, a los pacientes renales no mandarle tanta papa. Pero en realidad pueden consumir todos, cuidando un poco lo que es la papa por el potasio. Frutas todas, como les puse acá, la banana tratamos de evitarla en los pacientes renales también por el potasio, la banana tiene mucho potasio, entonces la evitamos por el mismo motivo que la papa. Cereales tratamos de distribuirlos en un solo tiempo de comida, que no consuman en los dos, porque tienen mucho fósforo, que es también uno de los minerales que había que cuidar. Mejor arroz que fideos, los fideos tienen más cantidad de fósforo, más cantidad de ese mineral, y el arroz tiene menos, entonces yo siempre prefiero a los pacientes renales darle arroz antes que fideo, pero siempre trato también de controlar la cantidad y no darle tanta cantidad. Galletas se dan solo en desayuno y merienda, se trata de no dar en almuerzo y cena, también por la cantidad de fósforo. Si son galletas de arroz, mejor, porque no tienen mucha cantidad de ese mineral. Y dulce puede ser, de preferencia membrillo, mejor, porque las mermeladas, por ejemplo, concentran mucho potasio, entonces tratamos de evitarles un poco las mermeladas y mejor le damos dulce de membrillo a los pacientes renales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo? Bien, profe, por mí no. Por ahora nada. Bueno. Seguimos entonces.
Bueno, en desayuno y merienda, por ejemplo, le podemos dar un té negro o un té con un chorro de leche, galletas de arroz sin sal, porque acuérdense que el régimen del paciente renal es sin sal, y dulce de membrillo, ¿tá? Almuerzo y cena, controlamos la cantidad de carnes y huevos y no les damos caldos ni sopas. Después pueden consumir todo el resto, y sin sal. Y los postres pueden ser, por ejemplo, una compota, un durazno en almíbar. Tratamos de no darles postres lácteos para evitar la cantidad de proteínas del lácteo. Y compotas, durazno en almíbar siempre sin jugo, ¿tá? Si le vamos a dar algo de esto, que no tenga el jugo. Gelatinas pueden consumir también. Y alimentos prohibidos, todo lo que tenga mucha concentración de sal, ¿tá? Como es los enlatados, los ahumados, los fiambres, los quesos, las conservas, los caldos instantáneos, las sopitas instantáneas tienen mucha cantidad de sal, snack, todo lo que son papas chi, productos de copetín, todo eso tiene un montón de sal. La banana por el tema del potasio tampoco pueden consumir, y las leguminosas, como por ejemplo las lentejas, también tienen un montón de esos minerales que el paciente renal no puede consumir, por eso tratamos de no darles tanta cantidad. Y hay algunas verduras como la papa que ya les nombré también, por eso la evitamos un poco, y los panificados por lo general también, entonces tratamos de no darle tanta cantidad. Y después hay otros tipos de pacientes que además de ser renales son diabéticos también, porque se pueden combinar las dos patologías. Como les dije, es muy común que un paciente diabético termine teniendo problemas renales. Entonces ahí tenemos dos dietas en uno. El paciente que es diabético y que es renal debe cumplir una dieta de renal, pero también de diabético. Entonces se combinan las dos dietas. Este paciente son más complicados porque tienen restricción de un montón de cosas. Por la parte renal, como dijimos recién, tiene que comer sin sal y tenemos que cuidar las proteínas. Y a su vez no puede consumir caldos, ni sopas, ni nada de eso. Y por la parte diabética no puede consumir nada con azúcar y además debemos controlar los carbohidratos. Entonces tienen restricción por todos lados. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Bueno, se combinan los dos regímenes. Obviamente que le vamos a dar todo sin sal, le vamos a dar todo sin azúcar, vamos a cuidar las proteínas y vamos a cuidar los carbohidratos. Se combinan los dos regímenes, perfectamente se puede hacer. Al paciente a veces le parece horrible porque, claro, por ejemplo, en desayuno y merienda va a consumir un té con un chorrito de leche, por ejemplo, porque es renal, sin azúcar, va a consumir pan o galletitas sin sal, y un membrillo dietético, porque es diabético. Y a su vez una colación, pero si es una compota, por ejemplo, la colación tiene que ir sin el jugo, porque es renal, y tiene que ser dietética porque es diabético. Hay como que pensar un poco más en qué se le da a este paciente, porque nos puede quedar algo afuera. Pero es importante que no se concentren en una sola patología y digan, bueno, es diabético, no le damos nada con azúcar y punto, pero le terminamos dando cosas con proteínas, con sal. Hay que cuidar las dos cosas. Siempre cuando se combinan patologías hay que combinar las dietas sí o sí para cuidar las dos cosas. Bueno, y hasta acá es insuficiencia renal. Como nos queda un ratito de tiempo, vamos a dar otro tema que es cortito, que son pacientes inmunodeprimidos. Vamos a dar las dietas de los pacientes inmunodeprimidos, porque ese tema es bien cortito y nos quedan 25 minutos, o sea que nos da perfecto para darlo, así que vamos a aprovechar el tiempo porque son pocas las clases. Y ahí sí, ya los dejo libres. Y mañana sí damos cardiovascular porque es un tema un poco más largo, son varias diapositivas, así que aprovechamos la primera hora para dar solamente ese tema, y la segunda hora, como les dije, van a plataforma y van a contestar los cuestionarios de esto que vimos recién, de diabetes y de renal. Antes de contestar, como les dije, como van a tener las diapositivas en la plataforma, si quieren leen, repasen un poquito y después contestan. Esto de inmunodeprimido que les voy a mostrar ahora no les voy a poner cuestionario, es solamente, vamos a dar solo las diapositivas. Déjenme buscar las diapositivas y ya les comparto.
Bueno, seguimos ahí con estas entonces. Son poquitas, son 10 diapositivas nomás. A ver, ¿qué saben de pacientes inmunodeprimidos? ¿Qué son los pacientes inmunodeprimidos? ¿Quién tiene alguna idea? Los pacientes con cáncer, por ejemplo. Bien, pacientes con SIDA. cáncer. ¿Cómo? O con SIDA. Bien. Los pacientes inmunodeprimidos son pacientes que por alguna patología o por algún tratamiento tienen las defensas más bajas. Entonces, tienen las defensas bajas, entonces están más propensos a tener o a sufrir alguna infección a causa de eso. Por eso tenemos que hacer una dieta especial con estos pacientes, justamente para evitar alguna infección o alguna posible complicación, además de la patología que ya tienen. Como dijo la compañera, por ejemplo, los pacientes oncológicos, pacientes con algún cáncer, son pacientes inmunodeprimidos, los pacientes que están en tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, también son pacientes inmunodeprimidos, ¿tá? Entonces, en estos pacientes tenemos que tener ciertas consideraciones en la dieta para evitar que a causa de por ejemplo, de la alimentación, puedan llegar a tener alguna infección, por ejemplo. Tienen que estar bien cocinados, ¿no, profe? Hervidos. Tienen que estar bien cocidos todos los alimentos, no pueden consumir alimentos crudos, porque los alimentos crudos tienen más riesgo de contaminación. Entonces, si consumen un alimento contaminado, se pueden agarrar una infección. ¿Tá? Por eso, por más seguridad, se les da alimentos todos cocidos, sobre todo cuando están en tratamiento de quimioterapia, ¿tá? Porque ahí es cuando las defensas más bajas están. Como les puse acá, se dice que una persona es inmunodeprimida cuando se reduce su capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades, es decir, que van a tener las defensas más bajas, entonces obviamente que su capacidad para combatir algunas infecciones o algunas enfermedades va a estar reducida. ¿Tá? Se pueden agarrar más fácil una infección o otra enfermedad. La función del sistema inmune, el sistema inmunitario humano, se puede ver alterada con esas patologías que nombramos, por ejemplo, cáncer, también con el SIDA, con una desnutrición severa, también un paciente que está muy desnutrido, también su sistema inmunológico se puede ver alterado, entonces no está tan preparado como para combatir infecciones o para luchar contra ciertas infecciones o enfermedades. ¿Tá? Anoréxicos también, ¿no, profe? Sí, también anoréxicos, que bueno, que lleva justamente que puede llevar a la desnutrición, o como dijimos ahí, pacientes oncológicos con SIDA, son todos pacientes que están con defensas bajas, entonces el sistema inmunitario está más débil, digamos, para luchar contra ciertas enfermedades o infecciones. Otras causas de pacientes inmunodeprimidos, como dice acá, es el uso de algunos medicamentos contra el cáncer, como dijimos recién, quimioterapia, radioterapia, trasplantados, también pacientes que están trasplantados, también son todos pacientes inmunodeprimidos. Su sistema inmunológico está más débil para luchar contra ciertas infecciones. Vamos a ver entonces cuáles son las pautas en la alimentación de estos pacientes. No pueden consumir, como decíamos recién, ningún alimento crudo. Todo debe estar cocido, ¿tá? Por el método de cocción que se considere más adecuado, ya sea horno, parrilla, hervido, ¿tá? Pero lo importante es evitar la contaminación. Los alimentos que se consumen crudo van a tener más riesgo, por más lavados y desinfectados que estén, pueden llegar a tener cierto riesgo de contaminación. Entonces, si un alimento que no está bien desinfectado, lo consume un paciente inmunodeprimido, le puede llegar a provocar cierta infección. Entonces lo que queremos evitar es esto. Por eso, por más seguridad, se los cocina a una temperatura adecuada, de mayor a 70 grados, y ahí nos aseguramos que no quede ningún microorganismo que le pueda hacer mal. Pueden consumir todos los tipos de alimentos estos pacientes, todos los grupos de alimentos, pero todos cocidos. Obviamente que si hay alimentos que no se pueden cocinar, como la lechuga, por ejemplo, el berro, bueno, ¿qué hacemos? No se los damos directamente. ¿Tá? Ni frutas ni vegetales de consumo crudo se pueden dar.
Siempre nos vamos a adaptar a la tolerancia del paciente, porque pacientes que están, por ejemplo, en tratamiento de quimioterapia, a veces están nauseosos, están con vómitos, les puede dar diarrea también, entonces tenemos que considerar también los síntomas que tiene el paciente. En teoría podrían consumir todos los grupos de alimentos, pero siempre adaptándonos a la tolerancia del paciente, ¿tá? Sobre todo si está en algún tratamiento de ese tipo como quimioterapia que les produce algunos de esos síntomas que les nombré. El régimen va a ser de estos pacientes normocalórico, es decir, normal en calorías, normal en proteínas, normal en glúcidos, en sodio y en grasas, y el normal en todos los alimentos. A veces lo que tenemos que aumentar un poquito es la cantidad de proteínas. En los pacientes, sobre todo con cáncer o desnutridos, pierden un montón de proteínas en el cuerpo, adelgazan mucho y pierden muchas proteínas, entonces a veces los regímenes pueden ser altos en proteínas para recuperar un poco eso. Obviamente también hay que tener en cuenta si ese paciente tiene algún antecedente personal de que es diabético o es hipertenso, porque puede ser que tenga una desnutrición o un cáncer, pero a su vez sea diabético, sea hipertenso, tenga una insuficiencia renal, o sea, que además de la dieta de inmunodeprimido, tenemos que considerar obviamente la dieta si tiene otra patología de base, ¿no? Eso no nos podemos olvidar nunca, porque no porque el paciente haya, por ejemplo, esté internado porque tiene cáncer, yo voy a considerar solamente esa patología para darle la alimentación, y me voy a olvidar, por ejemplo, que es diabético. No, siempre los antecedentes ya personales que el paciente traiga, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, y también el estado nutricional, como dice acá, por lo general este tipo de pacientes se encuentran bajo peso, entonces tenemos que aumentar un poco calorías, un poco proteínas, para recuperarles un poco también el peso. Ejemplo de dieta de un paciente inmunodeprimido, bueno, en desayuno y merienda le podemos dar leche perfectamente, ya sea té con leche, café con leche, leche sola, yogur, lo que el paciente prefiera. Pan o galletitas con dulce, con mermelada, con queso, todo eso puede consumir porque es todo cocido, no tiene problema. Almuerzo y cena se le puede dar carne roja no más de 3 veces por semana, ¿tá? Más de esa cantidad de carne roja por semana los pacientes inmunodeprimidos no deberían consumir. Después, pollo y pescado sí, y todo al horno, a la plancha, a la parrilla, lo ideal es que no sea nada frito. El huevo siempre cocido, no más de 3 veces por semana. Las claras sí las pueden consumir más cantidad de veces, no hay problema, pero el huevo entero, la yema, que tiene colesterol, tratamos de moderarle un poco el consumo. Después lo que es cereales como arroz, fideos, polenta, todo eso no hay problema. Tubérculos como la papa, el boniato, el choclo, tampoco hay problema. Y leguminosas como las lentejas, los porotos, los garbanzos, tampoco habría problema. Vegetales todos, hervidos, al horno o en preparaciones como una tortilla, un soufflé, un puré, ¿tá? Pero nunca crudos. Tomate, lechuga, berro, pepino, todos esos que únicamente se pueden consumir crudos, se los vamos a evitar. Frutas todas, ¿cómo? ¿Me habló alguien? ¿No? Bueno, después frutas todas las que se puedan consumir cocidas, ¿tá? Por ejemplo, manzana, pera, durazno, que podemos hacer compotas o las podemos poner al horno, las pueden consumir sin problema, ¿tá? Después, obviamente, otras frutas que no se puedan cocinar, las vamos a evitar. También se puede hacer alguna preparación con la fruta, porque por ejemplo podemos hacer una torta de naranja, una torta de banana, de manzana, y como va a estar cocida la fruta, ahí la puede consumir. Después ahí les puse algunos consejos sobre la higiene alimentaria, porque en estos pacientes, como les decía, lo más importante es la higiene en cuanto a la alimentación. Nada puede llegar a este paciente contaminado, ni con microorganismos, porque eso justamente es lo que le puede provocar una enfermedad o una infección. Entonces, es re importante el lavado y el desinfectado de todo lo que se vaya a mandar a estos pacientes, y también el correcto lavado, ya sea de manos, de equipos, de la planta física donde se vaya a cocinar, para estos pacientes, por el tema de la contaminación. Obviamente ustedes no van a manipular alimentos, pero sí que sepan que las personas que manipulan alimentos tienen que tener mucho cuidado cuando están cocinando para un paciente inmunodeprimido. Siempre hay que verificar las fechas de vencimiento de los productos que se van a utilizar, asegurarse de que el embalaje en el que vino el alimento esté todo entero, que no haya roturas ni nada, porque eso puede provocar la entrada de microorganismos.
rechazar todo lo que son las latas que vienen oxidadas o abolladas. Esos pacientes no es recomendable cocinar con esas latas que vienen así, porque pueden tener contaminación. ¿tá? Las temperaturas de conservación de los alimentos también es re importante en estos pacientes, los alimentos se conserven a la temperatura adecuada para que no haya riesgo de contaminación. Ahí les puse un poquito cuáles serían las temperaturas adecuadas. Y después algunas normas a la hora de preparar alimentos, como el lavado de manos, antes, durante y después de preparar los alimentos, el lavado de todos los utensilios que se utilicen, el equipo, las tablas, la mesada, todo donde se vaya a cocinar, la vajilla. Después mantener los alimentos siempre a una temperatura segura hasta ser servidos a ese paciente. Eso es todo normas recontra importantes en la manipulación de los alimentos de estos pacientes. En estos pacientes lo más importante es cuidar la higiene de cuando se preparan alimentos, y de no darle nada crudo por ese riesgo de contaminación que pueden tener. Si bien un alimento cocido también puede tener contaminación si se lo manipula mal, el crudo siempre va a tener más riesgo. Entonces la idea es darle todo cocido por eso, y después cuidar todas las normas de higiene para evitar que un alimento contaminado llegue a estos pacientes y les provoque una infección, que además de la patología que ya tienen, encima tengan o una infección o otra patología por consumir un alimento en mal estado. Pero es sencilla, la dieta de estos pacientes es sencilla, es cuidar esta parte y darle todo cocido. Y después obviamente tener en cuenta si hay algún síntoma como náuseas, vómitos, si hay una desnutrición, o sea, si hay un bajo peso, si hay otra patología de base, si el paciente es diabético, hipertenso, obviamente combinar lo de inmunodeprimido con eso otro. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bárbaro, entonces. Bueno, aprovechamos bastante, el tiempo nos dio para dar 3 temas: diabetes, insuficiencia renal y pacientes inmunodeprimidos. Así que bien de bien, chiquilines. Mañana entonces nos volvemos a encontrar 20 y 30, y como les dije, vamos a estar 1 hora en Zoom dando enfermedades cardiovasculares, y la última hora les dejo para ir a plataforma a contestar los cuestionarios de diabetes y de insuficiencia renal. Yo ahora ya les voy a subir la diapositiva de lo que dimos hoy a la plataforma. Y mañana, bueno, en horario de clase ya les habilito los cuestionarios y los dejo ahí para que vayan a la última hora a hacer eso. ¿Tá? Hasta mañana entonces, que descansen. Bueno, Buenazo, profe, profe. dale, Hasta genial. mañana. Hasta Hasta mañana y mañana. muchas gracias. Nos vemos, Gracias a chao, chao. ustedes. Chau, chau.